Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios ya de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, el FNAC, la Casa del Libro y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de encuentros y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Asimismo reseño obras de grandes autores como Aloma de Mercer Rodoreda, Sino el egipcio de Mica Baltari y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto un ciclo dedicado a la Biblia, a la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura y que la última conferencia que grabamos fue el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios, que podéis ver en mi canal. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra, Costa y Castillo de Imaginación, que asimismo también podéis aquí disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la palabra de Dios, la Biblia y la palabra de Dios, vamos a hablar de un tema muy polémico, muy controvertido y muy actual, por desgracia, muy actual, como es el tema de si el hombre ha surgido por evolución o por creación. ¿Llegó a existir el hombre por evolución o por creación? Es un tema que digo triste porque no tendría ni que plantearse, ¿no? Tendríamos que todos creer que el hombre ha surgido por la creación de Dios. Pero sabemos que a partir del siglo XX y sobre todo a finales del siglo XIX con el señor Darwin y su teoría de la evolución, el origen de las especies, empezó la gente a discutir, a dudar de la palabra de Dios y a pensar que el hombre había venido del mono. Y bueno, empezó ya la lucha entre los creacionistas y los evolucionistas. Todo esto fue agravándose con el tiempo y con el nacimiento ya del siglo XX. Surgieron los filósofos ateos que empezaron, pues eso, a decir que todo lo de la Biblia era un cuento, que no existía Dios y que además, pues que, bueno, el hombre había sido creado no por Dios, sino, bueno, por la famosa teoría del Big Bang, que de repente, pues, surge la humanidad, otros dicen que por extraterrestres, y que somos el producto de una evolución que empieza que por el mar, que si un anfibio, que si luego se convierte en un animal terrestre, luego el hombre sale del simio. Bueno, verdaderas barbaridades que no tienen ni orden ni concierto y que además, pues poco a poco se está descubriendo que todo es un montaje y todo es un cuento, ¿no? El famoso eslabón perdido, que no es más que un invento burdo y absurdo para tratar de desmontar la Biblia y la creación de Dios. Y todo esto ya sabemos quién está detrás de eso. El hombre es utilizado por el demonio, como ocurrió en el jardín del Edén, para confundirlo, para pensar que es un animal y que por lo tanto no tiene ninguna dignidad, quitarle la gracia de Dios y que se convierta en una piltrafa. Esto es lo que quiere el demonio, ¿no? Destruir todo lo que es bello, todo lo que es hermoso y todo lo que había creado el Señor. Como no puede destruir la creación, porque Dios no se lo permite, evidentemente, ¿qué es lo que hace? Confundir al hombre. Y entonces alterar su pensamiento, intentar destruir la gracia de Dios y apartar a los más posibles, como ya había hablado cuando estaba hablando de la conferencia de Lucifer, para llevarlo al infierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la evolución y la creación? Tenemos que ir al Génesis, a la primera parte del Génesis, ¿no? Cuando Dios crea los cielos y la tierra, que usted había hablado de ello cuando hablaba de la conferencia de la Biblia, y se habla de crear, no evolucionar, crear. Y además, cuando ya crea la tierra y los animales y las plantas y prepara un jardín al este del Edén, al parque, para introducir al hombre, que es lo que hace, crear al hombre y diferenciarlo de los otros animales. Luego, no es que el hombre evolucionó hasta convertirse en hombre, de un animal o de una planta o de una piedra, sino que el hombre fue
creado por Dios. Y ahí lo vemos en el jardín del Edén, se crea al hombre y luego se crea a la mujer a partir de la costilla del hombre. Entonces, como la evolución no tiene fundamento ninguno, tienen que estar de alguna manera inventando cosas, falsificando muchas veces, que además se ha descubierto cráneos de monos y tal, que es mentira, pero que se sigue, por desgracia, enseñando en muchas escuelas y nos siguen bombardeando con estupideces y con imbecilidades, incluso en universidades serias, incluso en América, cuando hay estos parques naturales donde se descubre la evolución del hombre y tal, y se sigue con estas estupideces. Entonces, el que cree en la palabra de Dios dice, no, esto no. Yo creo en la palabra de Dios y yo creo que evidentemente el hombre tiene una dignidad que no tienen los animales, esto yo también lo he dicho, y que yo provengo directamente de Dios. Es decir, el hombre es a imagen de Dios, no el animal. Pero entonces la evolución, que tiene mucha fuerza, porque Satanás está intentando engañar al mundo y es muy poderoso, es un ángel muy inteligente, Dios no le quitó las atribuciones ni los poderes que tenía y sigue engañando al mundo. Pero que también Dios se sirve de él para que pueda reflejarse su gloria, ¿no? Esto es él incapaz de entenderlo, por muy inteligente que es y que sea, ¿eh? Dios utiliza al diablo para mayor gloria de él y mayor gloria del hombre. Y nos lo demuestra en el capítulo de Job, nos lo demuestra en muchos grandes hombres y grandes mujeres que le dijeron sí a Dios y que no aceptaron la trampa del diablo. Entonces, la evolución se destruye desde el mismo momento en que se dice, señores ateos, ¿quién creó la conciencia del hombre? La nada no puede crear nada. La nada, que además no sabemos lo que es la nada porque no lo podemos imaginar, la nada no crea nada. Por lo tanto, se destruye ahí mismo el tema de la evolución. Y por otro lado, si nosotros proviniéramos del mono, el mono se hubiera extinguido, cosa que no ha ocurrido. El eslabón perdido no lo encontrará nunca porque no hay ese paso. Y además la evolución también es un cuento porque cada género tiene su código, su ADN. Por ejemplo, lo tenemos en el caso de la mula. La mula es un ser híbrido y el cruce entre caballo y burra o yegua y burro produce algo que luego se convierte en estéril. La mula es lo último de la especie y por lo tanto ya no produce nada. Entonces aquí hablamos de una manipulación genética, que es lo que están tratando de hacer algunos científicos, intentando pervertir y destruir la creación de Dios y haciendo verdaderas barbaridades en laboratorios, que esto ya lo estoy explicando muchas veces, pero que, bueno, estas aberraciones las permite Dios, pero que luego todo esto va a ser barrido. Se han hecho algunas alteraciones, algunas modificaciones, por ejemplo, en algunas moscas, se las ha modificado genéticamente, pero no dejan de ser moscas. Hay algunos pueblos y tribus en África, estas mujeres jirafa que tienen el cuello tan largo, pero que luego no lo transmiten a sus hijos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no hay evolución si no hay creación. Os hablaba también de la clonación famosa, ¿no? La famosa oveja Dolly, que fue clonada, fue creada, no creada, imitada, porque se cogió el código, por lo tanto no se creó nada, se copió, como el que hace una fotocopia, se copió el código y salió lo mismo. No salió una oveja joven, sino salió la misma que estaba. Por lo tanto, el hombre tampoco crea nada. Hace muchos años, von Braun, el que llevó los hombres a la luna, el alemán famoso, dijo, tiene que haber Dios. Estaba buscando cómo poder crear la vida y fue incapaz de crear. La vida no la puede crear nadie. Podemos destruirla, por desgracia, pero no crearla. Un hombre, un carpintero, cuando fabrica una mesa, está utilizando algo que ya está creado. Incluso los escritores, cuando decimos voy a crear una historia, tampoco estamos creando nada. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la inteligencia
para poder hacerlo. Por lo tanto, estamos utilizando algo que ya está. Tanto el hombre no crea nada, el hombre utiliza las cosas para poder ayudarse y para poder de alguna manera utilizarlas en la vida, pero no crea nada. No hay nadie que cree nada. Esto es mentira, no se crea nada. Se toman instrumentos, se toman utensilios, se toman cosas para poder ayudarse y para poder vivir, pero no se crea nada, ¿no? Esto es como el tema de los extraterrestres, de que si nos crearon los extraterrestres, todo esto es un cuento de los Anunnaki, todo esto es un rollo, formas de confundir a la gente. No. Esto fueron los diablos, los demonios que intentan confundirnos y fueron tirados, arrojados a la tierra cuando en el cielo se desata la batalla. Bueno, los arrojan a la tierra y es verdad que Lucifer estaba en la tierra. La prueba es cuando ya fueron creados Adán y Eva, porque es cuando engaña a Eva con la forma de la serpiente y tal, utiliza la serpiente, pero que ya estaba ahí. Por lo tanto, lo que han hecho ha sido, de alguna manera, engañar, intentar meterse en la mente humana y manipular al hombre. Manipuló a Caín, manipuló a Judas, intentó manipular a Pedro, pero le salió mal, y ha manipulado a muchas personas. ¿Para qué? Para hacer el mal, como a Nimrod, el famoso cazador de la Torre de Babel, ¿no? Los utiliza. Y entonces la evolución no es más que un cuento de Satanás para destruir, evidentemente, la obra de Dios. Por otro lado, se puede decir, sí, es que las grandes civilizaciones, por ejemplo, las pirámides, ¿quién construyó las pirámides? ¿Quién construyó esto, lo otro? Que ni siquiera con nuestros métodos de hoy tan avanzados podemos llegar a entender cómo se podían mover esos moles de piedra con los rudimentos tan sencillos que había en aquellos tiempos, ¿no? Pues esto también intervino el demonio. El diablo es capaz de instruir a muchas civilizaciones, como los mayas, los tal. ¿Para qué? Para darles instrucciones, como la astrología, todo esto de los astros, todo esto, para que se aparten de la palabra de Dios. Esto es lo que intenta por todos los medios el diablo. Confundir, como el esoterismo, igual. El esoterismo es lo mismo. Haré un día haré una conferencia o charla sobre el esoterismo, pero es exactamente igual. Es adentrarse en los terrenos del diablo y por lo tanto empezar a que nos confunda, a que nos líe la troca para apartarnos de Dios. Esto es lo que pretende. Pero respecto de la evolución, pues evidentemente se desbarata en este sentido, ¿no? No se puede probar que si fueron encontrados el hombre de Neandertal, todas estas tonterías, todo eso son tonterías e imbecilidades. El hombre es el rey de la creación, el hombre es el dueño de los animales, el protector, y todo lo demás son cuentos, ¿eh? Y todas las pruebas, todos los fósiles, todo esto está modificado, es un auténtico engaño, pero que sigue ahí, y no tenemos más que ver que mucha gente se lo ha creído, a pesar de que cada vez se va destruyendo más con el famoso código de ADN, ¿eh? En los años 50 se descubre y todo esto va desbaratando pues todas las teorías estas famosas de la evolución, como el fenómeno ovni, igual. ¿Existen los ovnis? Sí existen, pero no son los objetos tal que no sabemos quiénes son, no identificados. Sí son identificados. Son los demonios que intentan confundir a la gente, ¿no? Y qué casualidad que a partir de 1948, cuando se forma el Estado de Israel, es cuando empiezan a surgir más, ¿no? Los demonios están revueltos, intenta Satanás por todos los medios, sabe que le queda poco tiempo y quiere pues llevarse al máximo posible de almas al infierno con él. Entonces, una de las almas que utiliza es esta, la evolución. Y cuando vamos a la Biblia, vemos que está la creación. Creación de los cielos y la tierra. Creación del hombre. Estamos constantemente oyendo la palabra creación. Y hay una diferencia tremenda entre lo que es el hombre y lo que es el animal. Pero que vemos lo que es la malignidad y la inteligencia extraordinaria que tiene Satanás para intentar confundir al hombre con esto de la evolución. El hombre no es un ser
que Dios ha creado con dignidad, sino un animal, que proviene del mono, además del mono, que ha utilizado con una gran inteligencia a un animal que dice que es el más parecido al hombre. No es que sea el más parecido al hombre, porque no hay nada, no hay ninguna comparación entre un hombre y un simio, o entre una mujer y una simia, que es lo que hay de igual. Hace muchos años se hizo un experimento, unos naturalistas tuvieron una niña y habían acogido a una monita pequeña y descubrieron esto que voy a decir ahora. La niña hasta los 2 años era prácticamente pues un ser indefenso, ¿no? La mona, por el contrario, era mucho más inteligente que la niña, en el sentido este que estoy diciendo, despabilada. Sin embargo, amigo, cuando llegaron los 2 y 3 años, ahí se vio la enorme diferencia. El mono o la mona tiene un límite, el ser humano no lo tiene. Ahí vemos la diferencia, ¿no? Un mono tiene sentimientos, le puedes enseñar muchas cosas, pero ahí se queda. El hombre puede aprender y aprender y aprender. El mono se queda ahí. No deja de ser un mono. Entonces, cuidado con estas cosas. Sí que somos mamíferos, evidentemente. Mamíferos porque mama. Y somos terrestres. En eso sí que es verdad. Las plantas, todo lo que está en la tierra, son terrestres. Incluso los pájaros, los peces, todo es tierra. O acuático, es igual, pero están en la tierra. Pero a partir de aquí está limitado. Ya no hay más. No hay más. No hay más comparación que valga. La prueba es que nosotros podemos amaestrar a los animales y los animales no nos pueden amaestrar a nosotros. Esa es una prueba muy grande, por ejemplo. Entonces, hemos de tener cuidado de que no se engañe la gente con tonterías, que si la evolución, que si la creación. Ahora, ¿por qué Dios permite esto? Esto ya es el capítulo final de lo que quería decir de la evolución o creación. ¿Por qué Dios lo ha permitido? Bueno, permitido esto porque Dios, a pesar de su gran sabiduría, de su gran misericordia y su gran justicia y su gran santidad, lo que Él quiere es dejarnos en libertad. Un padre, una madre, lo he dicho ya muchas veces, cuando el hijo es mayor, ya lo suelta. Y no carga al hijo siempre, aunque sea pequeño, sino que el niño tiene que andar, porque sería malo para él, ¿no? Tiene que descubrir el mundo por sí mismo, aunque el padre o la madre los proteja. Pues esto es igual. Dios permite muchas cosas porque Él respeta el libre albedrío. Él es fiel a su palabra. Y es una de las cosas más grandes que Dios nos ha dado, aparte de la vida y aparte de Cristo, que es el libre albedrío, la libre voluntad. Yo puedo elegir entre el bien y el mal. Yo puedo leer todo lo que quiera, yo puedo hacer lo que quiera, pero luego voy a tener una responsabilidad. Desde el momento en que yo ya soy adulta mentalmente, ya no tengo ninguna excusa. Elijo el bien o elijo el mal. Por eso es tan importante el saber elegir bien, el saber elegir a Dios. Y Dios nos da muchos medios para que podamos acercarnos a Él. Nos da los predicadores, nos da la Biblia y nos da el sentido común. Todo el mundo sabe lo que está bien de lo que está mal, salvo que esté perturbado, sea un niño pequeño o sea una persona discapacitada, pero todo el mundo lo sabe. Ahí no hay ninguna excusa. Por lo tanto, si sabemos lo que está bien de lo que está mal, tenemos que elegir bien. Elegir bien quiere decir elegir conforme a las normas de Dios. Elegir conforme a las normas de Dios quiere decir obviar muchas cosas que no son correctas y que el mundo nos las está intentando imponer. Ya hay persecución contra los cristianos, cada vez va a ser peor porque se está preparando ya el escenario del anticristo. Esto ya lo he dicho cuando hablaba del anticristo, pero que se está preparando el tiempo del fin, también lo he dicho, de los últimos días. Y bueno, vendrá un gobierno mundial, cada vez habrá más opresión y los cristianos somos molestos. ¿Por qué? Porque nos llaman fanáticos, nos llaman intolerantes, porque no aceptamos las leyes de los demás. Y el mundo va para un lado y nosotros para otro. Es como los salmones, ¿no? Contracorriente. Y también lo que les ocurría a los israelitas cuando Dios les da los 10 mandamientos.
cuando Dios les da los 10 mandamientos a los israelitas, ellos tienen que manifestar ya una voluntad de que están con Dios. Ahora ya no puedes decir que no sea avisado. Ya Dios se manifiesta a Moisés, a pesar de que tenía la tradición de Noé y de lo que había ocurrido, diluvio. Y a partir de aquí sabéis lo que me agrada de lo que no me agrada. Y no os metáis con el mundo, no deis a vuestras hijas, vuestros hijos con el mundo, porque os puede pasar esto. Os haréis idólatras, os haréis perversos, os iréis yendo hacia lo que quiere el mundo. El mundo cada vez va aceptando normas morales más rebajadas. El aborto, bueno, en ciertas ocasiones, pues, ¿por qué no? La eutanasia, ¿por qué no? Tal. Estamos hablando de asesinato, en los dos casos. El divorcio, si no me interesa esta persona, me voy con otra. O sea, una libertad y un libertinaje, diría yo, que ya es escandaloso. Los hijos ya cada vez hacen menos caso de los padres. Tú no te metas con mis normas porque yo sigo mi vida y hago lo que me da la gana. Si quiero homosexual, si lesbiana, si tal, pues hago lo que quiero. ¿Para qué? Tú no eres nadie para mí. El Estado ya va, de alguna manera, siguiendo estas normas sucias, ¿no? La bandera de los transexuales, el LGTB, que si, ¿por qué no vamos a aceptar a todos como les dé la gana? Y esto ya es repulsivo. Esto ya es mente reprobada, los perdidos que intentan imponer a los demás, encima a los niños, enseñándoles cosas que no son correctas, sucias y asquerosas. ¿Por qué? Pues porque el diablo está tras ellos. Está atrayéndoles hacia el mal. Mucha juventud, decía yo, en los perdidos y mucha gente que ya está caminando al infierno, que si se drogan, que si se emborrachan, que si hacen el mal por el mal, como aquel que coge el fusil y empieza a matar a todo el mundo, porque le da la gana, porque, bueno, se le mete el demonio en el cuerpo y lo que sea, y lo que hace es el mal. Bueno, porque ya el mundo está pervertido y sucio, y cada vez hay más suciedad, cada vez las normas morales son más bajas. Y esto es un poco, empieza con la discusión entre la evolución y la creación, y ya termina, pues bueno, pues a discutir todo, ¿eh? Eso de la Biblia es un cuento, tú eres un intolerante, porque no me dejas hacer lo que a mí me da la gana, tú no estás en el mundo, yo quiero disfrutar de la vida. Estos son los pensamientos mundanos. A pesar de que todavía estamos nosotros, que somos la luz del mundo, los cristianos, que tenemos que alumbrar al mundo porque está en tinieblas, y estamos conteniendo la maldad. Esto lo he dicho muchas veces. Una de ellas es la evolución o creación, es la discusión absurda. Una de ellas es esta armas del demonio, ¿no? Luego, por tanto, estemos atentos, tengamos cuidado, porque el demonio es muy sutil. El demonio utiliza técnicas que la gente no se da cuenta, como el ocultismo, por ejemplo, entrar en los campos del diablo, que ya hablaré de eso, y otras técnicas que utiliza, ¿no? Y a lo bueno lo llaman malo, a lo malo bueno, ya no saben ni lo que hacen, ¿no? No saben ni dónde está la mano derecha ni la mano izquierda. ¿Por qué? Porque vamos a las nuevas modas y a los nuevos tiempos. Y luego ya empiezan a surgir barbaridades. Las personas, sobre todo hablábamos de los peligros, la pornografía, por ejemplo, es un peligro tremendo porque altera la mente y ya cuando empiezan con esto ya no pueden dejarlo porque es una adicción tremenda, peor que la cocaína, esto está comprobado. El cerebro tiene un sistema, digamos, de nivel de recompensa que nos da normalmente la comida para que comamos, el sueño para que durmamos, bueno, normal. Pero con una persona cuando eso está alterado por las drogas, por la pornografía y tal, ese sistema se altera y entonces lo que hace es pedir, pedir y pedir. Las drogas alteran el sistema este del placer, de las endorfinas, y entonces eso le provoca placer al cerebro y quiere eso constantemente, ¿no? El que es adicto a la pornografía necesita ayuda, porque muchas veces si no es con Dios que lo ilumina y le ayuda, no va a poder salir de ello, y hace verdaderas barbaridades, violaciones, asesinatos, unas salvajadas tremendas. Los pedófilos, lo mismo. ¿Por qué? Pues porque ya su cerebro está alterado y ahí es la puerta abierta franca a los demonios. Los demonios nos están observando, igual que nos observan los ángeles buenos, y en cuanto ven que en una casa hay pornografía,
ahí se meten. En cuanto hay idolatría, ahí se meten. En cuanto hay adulterio, ahí se meten. En cuanto nosotros no pedimos ayuda al Señor, porque es lo que he dicho, no por el hecho de ser cristianos no vamos a pecar. Esto no lo diré en mi vida porque esto es un cuento. Es decir, un cristiano no es un ángel del cielo. Cuidado, ¿eh? Un cristiano es un ser humano imperfecto como los demás, pero con la salvedad de que se ha apartado del mal. Ha elegido el bien y por lo tanto tiene esa protección de Dios y tiene esa ayuda del Señor y esa iluminación. Y goza de la gracia de Dios que tenían Adán y Eva antes de la caída. Yo peco, pero pido perdón, me arrepiento, que quiere decir que me vuelvo a Dios y procuro no volver a caer en lo mismo. Que todos sabemos dónde pecamos y dónde cojeamos. Uno tiene el talón de Aquiles en la avaricia, otro lo tiene en el sexo, otro lo tiene en la vanidad. Todos tenemos algo que nos hace pecar. Ahora, pedir ayuda e intentar no hacerlo y pedir ayuda al Señor. Señor, necesito tu ayuda porque yo con mis fuerzas no puedo. Y cualquiera que intente con sus fuerzas dominarse, se está engañando. Aquel que se crea firme, cuidado que va a caer. Eso lo dijo Pablo. Que cuidado con el pensar que con nuestras propias fuerzas podemos llegar a estar firmes, porque nos vamos a equivocar. Bueno, pues esto es un poquito lo que quería decir de la evolución o la creación. Y gracias por haberme escuchado.